tardes y bienvenidos a nuestro Centro Provincial de Superación para la Cultura. En esta ocasión nos reunimos una vez más para comenzar nuestro espacio Uno versus Uno. Estamos con un tema extremadamente polémico y por el cual cada uno de ustedes está aquí: los tabúes en la sexualidad femenina. Y qué mejores invitados que los que tenemos sentados aquí con nosotros. La doctora en Ciencias Lady Edith Góngora, la máster en Ciencias Liliana Feria y el poeta y escritor Luis Gabriel Sánchez Cárdenas. Bienvenidos a nuestro espacio. Realmente han sido varias las motivaciones para tocar este tema, pero una de las fundamentales es: ¿se han preguntado cuántas mujeres conocen que hablen abiertamente de su sexualidad? ¿Cuántas conocen que se han masturbado? Que lo digan. A ver, ¿alguna la conoce? ¿Alguno? Precisamente por ese silencio, queridos invitados y público, es que nosotros creemos tan necesario tocar este tema. Un tema que es una problemática social que, aunque muchas veces no está lo suficientemente visibilizada en algunos de nuestros ámbitos y contextos, es necesario tocar. Sobre todo por esos que vienen atrás, las jóvenes generaciones, para que no vayan construyendo estos mismos tabúes y estigmas con los que nosotros hemos crecido. Entonces, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, primeramente a mis invitadas. Lady Edith, ¿cuáles consideras tú que son los principales tabúes en nuestra sexualidad? Buenas tardes, agradecer por permitirnos participar en este espacio. Realmente hay que hacer una búsqueda, porque a partir de la formación que uno tiene en este sentido, constituye un reto hablar de los tabúes de la sexualidad femenina, porque casi siempre cuando hablamos de sexualidad lo vinculamos meramente con el sexo, y la sexualidad va más allá, desde comportamiento, conocimiento de su cuerpo, desde tradición familiar, de independencia de la cultura. Entonces, cuando nosotros incluso preguntábamos a compañeros de trabajo, porque yo trabajo en la universidad, ¿cuáles consideran que son los tabúes femeninos, de la sexualidad femenina en este caso? Y entonces un poco ellos mismos se limitaban a manifestar cuáles consideraban, pero nosotros a la hora de realizar este proceso investigativo hemos determinado 3 tabúes fundamentales que consideramos que son los más polémicos y que traemos acompañados de imágenes. Uno de estos tabúes tiene que ver, que después la doctora Iliana profundizará, en el tamaño del pene. El tamaño del pene del hombre. Otro tabú, después vamos a profundizar, tiene que ver con el orgasmo femenino. ¿Qué características tiene el orgasmo femenino? ¿Qué tipos de orgasmo existe? ¿Dónde realmente se da el orgasmo? Si es aquí o es en nuestros genitales. Y entonces, desde esa perspectiva, ¿qué pasa con la masturbación? La masturbación considero que es uno de los principales tabúes, porque las mujeres no reconocen su cuerpo y además no reconocen que lo hacen. Y mucho menos en conversaciones. Si no lo hacen con su pareja, mucho menos desde la perspectiva de reconocerlo en un grupo social. Sí, lo hago porque me gusta, porque disfruto mi cuerpo. Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque la principal limitante que tenemos las mujeres es que no conocemos nuestro cuerpo. Y vivimos en una sociedad patriarcal con una cultura fálica, por eso el fenómeno del tamaño del pene, que permea todas nuestras relaciones sociales, personales relaciones íntimas, relaciones de pareja. En ese sentido es que considero que podemos mover. Hay otros tabúes que después podemos explicar, pero fundamentalmente estos son los 3 que llaman a la polémica, porque es un reto también desde la academia hablar de esos tabúes de la sexualidad femenina, porque al hablar también creamos estereotipos, porque solo hablas de sexo o hablas de sexualidad. ¿En qué sentido? ¿Cómo te reconoces tú como mujer? ¿Qué eres y qué quieres? ¿Cómo te identificas? ¿Satisfaces realmente tu necesidad o satisfaces la necesidad del hombre? Porque estás creada para ser el complemento de ese hombre. Entonces, en ese sentido, creo que fundamentalmente se va la polémica de estos 3 principales tabúes que manifesté. Realmente, disculpen, estoy un poco afónica.
Realmente de tabúes podríamos estar hablando de muchísimos, porque ella menciona 3 que considera fundamentales, pero Ileana nos traía unos cuantos más que ahora va a estar compartiendo con nosotros. Y es una realidad que nos construye en una mujer que es la que debemos ser y que históricamente somos el resultado de muchos años de silencio que nos han autoimpuesto por contextos históricos, por contextos religiosos, muchas veces que somos el resultado como sociedad de esos contextos, pero hasta qué punto las mujeres hoy en día, y los hombres también, porque yo decía a la hora de preparar el 1 versus 1, el hombre tiene un papel tan importante en estas temáticas como la mujer. Forma una parte o contraparte fundamental en ellos. Hasta qué punto la mujer comprende que esto es una cosa con la que tiene que trabajar. Y hasta qué punto la sociedad hoy día se cuestiona que esto es realmente una problemática que hay que visibilizar. ¿Hasta qué punto? ¿Hablamos de sexualidad o hablamos de sexo? Pero hablamos realmente de la necesidad que tiene la mujer de ser ella misma, de sentirse cómoda con su cuerpo, de sentirse cómoda con la manera en que expresa su sexualidad, que va incluso hasta en la forma en la que si te afeitas o no te afeitas. O sea, eso es otro tabú. Si no te afeitas, socialmente no eres agradable. Para un hombre no eres apetecible, o las mismas mujeres muchas veces son las que nos critican. Entonces, esto de los tabús va mucho más allá. Y yo creo que es una construcción que tenemos que ir viendo como un todo, en el que no podemos dejar de un lado la parte masculina. Por eso tenemos un hombre sentado aquí con nosotros, porque yo decía a la hora de preparar el panel, no podemos apartar el lado masculino de una problemática que es social y que ellos están tan implicados como nosotras, porque el sexo como tal, cuando ya hablamos de esta problemática como vida íntima, no es de uno solo en muchos casos. Entonces, Ileana, a mí me gustaría que tú compartieras con nosotros esos otros, valga la redundancia, tabúes, cuestionamientos que tú has encontrado sí, como en tu experiencia como psiquiatra. Ajá, sí, como no. Tabúes toda la vida. Ahorita comentábamos de cómo desde el hombre prehistórico, inclusive están los dibujos de las cavernas, el hombre arrastrando a la mujer con el mazo, ¿no? O sea que desde el surgimiento del hombre como ser, como humano, aparecieron aparecieron los mitos y los mitos contra la mujer, diríamos, no es que sea contra la mujer, pero que realmente y religiosamente, que la doctora hablaba, desde el punto de vista, la historia de Adán y Eva, la que cometió el pecado fue Eva, ¿verdad? O sea que realmente esta historia de los mitos o tabúes viene de la misma formación del ser humano, ¿no? A veces hablamos de mitos y decimos, bueno, eso era del siglo pasado, pero uno que tiene la oportunidad de comunicarse con las personas que no son muchas, que piden ayuda, realmente se da cuenta que no estamos muy diferentes del siglo pasado, porque a pesar de que al parecer hemos trabajado y hemos evolucionado, realmente se mantiene. Ahorita hablábamos de ella y yo, de la virginidad. Ahora dicen, no, ya la virginidad no importa, pero cuando usted entrevista a un adolescente, a un joven, bueno, se pone las medallas más grandes cuando puede deflorar a alguien, ¿verdad? Y entonces uno de los mitos importantes y que se mantiene, se mantiene no en todas las personas, pero en una gran mayoría, es que todavía el hombre, cuando la pareja ha tenido otras experiencias sexuales, pues entonces no, se siente mal. Y es lo que llamamos celos retroactivos, ¿verdad? Retroactivo. Porque se mantiene con eso de que no fui vamos a decir vulgarmente, no fui el primero, ¿verdad? Por otro lado, otro tabú es, hablando de la virginidad, con la defloración. Siempre se dice que la primera vez duele. Y realmente si se hace una preparación para la defloración, no tiene que doler tanto, ni tiene que sangrar. Yo me recuerdo con los periodos que yo era adolescente, si no había sangre, las muchachitas se volvían locas, ¿verdad? O sea que realmente
Otros mitos importantes. Para apoyar la idea de la virginidad, cuando uno empezó a buscar en la literatura, se hablaba entonces de que el himen no se rompe. ¿Cómo tú dices hoy, en la cultura cubana, que la virginidad no existe y que el himen no se rompe, precisamente por la capacidad que tiene, por el orificio que significa para que salga la menstruación, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo en nuestra cultura se imaginan que hoy usted le explique a alguien desde esa perspectiva cuando todo lo que existe es este pensamiento de la primera vez, de la primera relación? Y yo decía, bueno, en la prostitución hay muchos que vienen porque la primera vez significa que voy a pagar más, y ustedes saben, desde esa perspectiva, pero desde la otra perspectiva que lo está explicando ella. Entonces, ese es un tema polémico. Entonces, ¿es real que no se rompe o es una construcción también? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde lo biológico, desde lo psicológico o desde lo social? Y otro tabú importante es que la mujer no puede ser iniciadora de la actividad sexual, ni tampoco puede tener mayores deseos que el hombre. Es así que la diagnostican, vamos así decir, de que son ninfómanas, que tienen adicción al sexo, disculpen, y entonces realmente con eso hay que trabajar, porque el iniciador puede ser el hombre, pero puede ser la mujer. Y realmente en la sociedad, cuando uno ha estado comunicándose con personas que piden ayuda, con estudiantes, realmente existe todavía en estos tiempos. Y ya le digo, y se catalogan como ninfómanas o adictas al sexo porque porque inician la actividad, son las iniciadoras, o porque tienen mayores deseos que la pareja. Entonces, bueno, fundamentalmente, las personas piden a veces ayuda, pero a veces no la piden, ¿no? Y entonces el hombre tiene mucho que ver, y usted lo decía, que ver es porque la relación de pareja es de dos personas, no de una sola. Y si la mujer puede estar muy bien entrenada, puede conocerlo todo, pero si su pareja no se le suma, realmente disfunciona. Y regularmente, por ejemplo, ya hablaba ahorita cuando estábamos hablando de cómo es la mujer, disfruta el sexo o hace que su pareja lo disfrute. Que eso también es lo más frecuente, ¿verdad? A veces yo he atendido personas que llevan 20 años casadas y nunca han tenido un orgasmo, ni saben qué cosa es un orgasmo. Yo me he tenido que sentar a explicarles qué cosa es un orgasmo, que no todos los orgasmos son los mismos. Pero existe, ustedes pensarán que a lo mejor no, como dice la población, pero sí existe, y es una situación, como decía, social importante. Porque ¿por qué disfuncionan tantas parejas, verdad? Porque fundamentalmente de base está la situación. Y entonces otro de los mitos que hay es que si la mujer está menstruando, no queda embarazada. Y yo conozco de parejas que casi a veces la mujer no quiere tener la relación por cuestiones personales de ella, y sin embargo el hombre la quiere tener, pero si no vas a quedar embarazada, y no es así, porque si hablamos del ciclo de la ovulación, a veces precisamente estás con la menstruación, pero estás en el ciclo, ajá, y quedas embarazada, ¿verdad? O sea que regularmente estos mitos existen y persisten en nuestra sociedad, a pesar de que hemos tratado de educar, pero que realmente nos ha pasado parece que no hemos llegado a todos, y la realidad es esa, porque no a todos llegamos, no vamos CDR por CDR haciendo esta actividad, porque además a las personas no les gusta. No, esa es la principal limitante que tenemos. ¿Cómo ustedes se atreven a hablar desde ese tema? O sea, yo pienso que sí, tiene un carácter científico, pero también es una problemática social. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no investigar esta temática desde diferentes perspectivas? El deseo sexual es una de las temáticas que se manifiesta en toda la literatura, que uno revisa de que es un mito. A ver, mito tabú. Estamos hablando de dos cosas. Cuando hablamos de mito,
Recuerden que es una construcción que queda a lo largo de la historia, y cuando estamos hablando de tabú, estamos hablando netamente de una prohibición. No lo puedes hacer, tú eres mujer, no puedes hacer eso, no puedes hacerlo porque tus características como mujer no te permiten ir más allá. Entonces, desde esa perspectiva, cuando la doctora hablaba de la propia menstruación, bueno, se puede tener sexo cuando se está menstruando, tiene la mujer más deseos de tener relaciones sexuales cuando está menstruando, o no, duele más, duele menos, que son también temáticas que vienen al caso cuando se está analizando la problemática de la sexualidad femenina. En cuanto a esto que ustedes estaban diciendo, a mí me viene a la mente pensar ahora, ¿dónde está la libertad de esa mujer cuando le dice a su esposo, no, este no es el momento, no tengo ganas? Más allá del tabú de hacerlo con la menstruación o no hacerlo, la libertad de ella de poder escoger si quiere o exactamente, si quiere o no quiere mantener la relación sexual en ese momento. Bueno, yo pienso que eso también estriba mucho del diálogo que exista en la pareja. Porque si nos vamos... Un momento, y ahí iba a caer precisamente cuando iba a abordarlo contigo. Porque cuando íbamos preparando el programa, nosotros conversábamos, y aunque no se diga, hay mucho tabú en las mujeres de hablar abiertamente de sexualidad. Si nos vamos a la historia, como bien decían las dos profes, esta sociedad patriarcal hace caso omiso de la opinión de las mujeres. Historiológicamente hablando es así. Pero en los avances que hemos tenido, donde se habla más de género que de sexo, y hay que aclararlo, porque se habla más de género que de sexo. ¿Y qué tipo de género? También. Eso también es otra polémica. Otra polémica que otro momento. Se da el caso de que se le dice a las mujeres que tienen la libertad de decidir cómo, cuándo y con quién quieren tener su intimidad sexual. Pero no lo hacen. Y muchas veces también los hombres somos culpables de esto, porque hacemos caso omiso. Pero la mujer muchas veces se autosilencia porque teme ser mal mirada por su pareja. Si le dice, ahora no quiero hacerlo, o no quiero hacerlo así, pues este no es el momento, o prefiero que sea mañana, pasado mañana, y descansamos 2 días. O lo quiero de esta manera. O lo quiero de esta manera. Porque realmente hemos creado una condición psicosocial donde no hace falta que el hombre diga, yo lo quiero ahora, para que la mujer se autosilencie. Hemos creado esa condición. Existe, persiste. ¿Y de dónde viene? De una de las motivaciones que llevó a que todos estuviéramos aquí. Y es que yo me acuerdo que cuando yo era niña y había algún tema relacionado con esto, ¿qué me decían? De eso no se habla. Un día recuerdo, yo era pequeñita, ¿no? Y no sé por qué había un condón en mi casa. Eso no se toca, eso no es para las niñas. Entonces, de ahí me parece, viene la problemática. Pero nosotros nos movemos, digo nosotros mayormente los que estamos aquí, en el mundo del arte, de la cultura, de la academia. ¿Hasta qué punto, según tu experiencia, que bueno, eres escritor, comunicador, crees que esas ramas de estos ámbitos, como podríamos decirle, reflejan esta problemática? Pero mira, o más bien, ¿lo reflejan? También podríamos verlo desde la literatura no científica, para hacer la separación. Los escritores somos ventajistas por naturaleza. ¿Por qué? Porque aunque sabemos, por estudios, por experiencia, que existen todas estas problemáticas, no tenemos la intención de hablar directamente de ellas, sino que nos valemos de una situación social X para contar una historia, donde quizás el tabú o el mito sea parte de la historia. Claro, con esto no hacemos más que seguir contribuyendo a que se hable más de género que de sexualidad o de mitos o de tabúes. Por ejemplo, y sin hablar de la sexualidad femenina, está la novela Priapos, sí, de Daniel Chavarría, donde el eje central de la historia gira en torno a un tabú personal de uno de sus personajes con respecto a la sexualidad masculina, negro, guapo, todas estas cuestiones, y que precisamente su contraparte, su enemigo, lo convierte en objeto de una violación delante de la mujer que él quiere, lo conduce al suicidio. Eso también es un punto de vista donde el escritor se aprovecha de situaciones marginales, de tradiciones orales, de construcciones sociales para crear toda una historia que conduce a una experiencia para el lector
pero también para el propio escritor. De ahí a que hablemos abiertamente de tabúes en la literatura, no existe esa manera. Quizás puede que exista un escritor que desde su experiencia o desde su conocimiento quiera contar una historia lésbica o una historia homoerótica y se valga de situaciones tabúes, de situaciones mitológicas para La ficción. La ficción, pero no la utiliza para crear estados de opinión, no la utiliza para crear momentos de conciencia, que es de lo que estamos hablando precisamente aquí. Porque la literatura no, o los autores, no estamos enfocados en eso, precisamente. Lo que podemos hacer es socialmente hacer, dialogar, crear espacios, convertirlos en puntos de referencia para momentos futuros, porque algo que decían las profes es precisamente que la sociedad se ha ido construyendo capa por capa, creando estos condicionamientos. Pero ahora, con todas las aperturas de diálogo que han existido, donde se habla más de género y de sexo, tenemos la oportunidad de ir deconstruyendo estas capas y creando nuevos saberes para las nuevas generaciones, donde puedan crecer con una mayor libertad de pensamiento, que conducirá entonces evidentemente a una libertad de acción en la intimidad y en lo social. Y ahora yo les pregunto a nuestro público, ¿cuántas de ustedes o cuántos de ustedes, caballeros que nos acompañan, han tenido la experiencia de ser ellas mismas la que enamoren a su pareja? Yo llevo una vida enamorando a mi pareja. Pero fuiste tú la que iniciaste la relación, la que dio el primer paso, ese paso que siempre le atribuimos al varón. Hay algunas que lo hacen, sí. Porque es cuestión de personalidad también. Yo soy muy atrevida, muy desenfadada, conocedora de mí misma. Me parece que es algo muy importante el conocerte, saber hasta dónde llegas, cuánto vales, cuánto eres capaz de dar y qué quieres recibir. ¿Ves? Que donde en muchas ocasiones falla. ¿Ves? Porque la mujer también ha sido acostumbrada a esto, a la sombra. Al no decir. ¿Ves? Al no decir, o al temer qué pueden pensar. Sin darte cuenta de que quien está del lado allá es un ser como tú, en igualdad de condición. Ese es uno de los tabúes, ¿sí? Que hay mujeres que les gusta una persona y no se atreven a acercarse porque está como que escrito, ¿no? Que es el hombre quien tiene que darse cuenta y quien tiene que acercarse. Y entonces es cuando yo digo que nosotros somos adivinos. Exacto. Y no puedo confundir, por ejemplo, que tú tengas, que tú me busques o que tú me sonríes o algo de eso, confundirlo con que tú estás enamorada de mí, a lo mejor te caigo bien. Puedes tú saber. A lo mejor soy simpático y... A veces el proceso no es tan intuitivo como piensas. Claro, porque también para el hombre existen tabúes. El hombre tiene que ser el macho alfa, dispuesto siempre a tener relaciones sexuales 20 veces al día, porque para eso está. Esa es su función. ¿Entiendes? Entonces, desde esa perspectiva, también el hombre se ve criticado, cuestionado. Y entonces, ahí realmente es un tema sumamente interesante con respecto a la iniciativa, ¿no? de tener una pareja, quién empieza, quién no empieza, porque nosotras las mujeres tememos muchas veces eso. Bueno, y si no voy a tener una respuesta positiva, o voy a tener rechazo, no es lo mismo. Y a no le pasa lo mismo. No es lo mismo. Porque además te pierdes del saber si sí o si no. Y eso porque está... si lo dejas a merced de otra persona que quizás ni siquiera se ha dado cuenta, pero bueno, ¿cómo se va a dar cuenta? Si vamos a compensar. A veces nosotros somos un poco idiotas en este asunto. Y estamos muy enfocados en lo que estamos haciendo y no miramos hacia los laterales. Y por eso tampoco vemos mucho. Pero es válido lo que dices, que sí, es importante que la mujer sepa también dar el primer paso y puede decir, oye, mira, te estoy mirando, me gustas. Eso es importante. Claro, la otra parte de eso, el otro extremo es que hay hasta cierto punto, un condicionamiento social en los hombres a que si tú dices que no, ¿qué pasa? Porque tú tienes que siempre estar... No haces el papel de hombre. Y entonces para la mujer siempre quedaría el aquello de hasta qué punto es una respuesta auténtica o es para hacer el papel de hombre. Sin embargo, el hombre cuando se acerca a una mujer no tiene esa duda. Si ella dice que sí, es porque sí. Porque pocas mujeres dicen que sí porque le da pena a él, porque le tiene lástima,
Pueden ser otros motivos de cuestiones de autoestima, de necesidad de llamar la atención, porque desgraciadamente hay muchas mujeres que empiezan relaciones por necesidades irresueltas en otros aspectos, pero son más auténticas. Sin embargo, el hombre tiene una presión social a siempre decir que sí, lo cual pudiera estar moviendo, ¿no?, lo auténtico también de la reacción del hombre. Creo que estamos dando con elementos que pueden conducir a un tema que pueda dar continuidad a que es precisamente tabúes En el hombre. en el hombre. Bueno, vamos a hacer una promoción. Este año ya están pensados los temas del 1 versus 1, pero para el próximo año a mí me gustaría uno que trate sobre eso precisamente. Y ya lo tengo pensado. Los retos y desafíos a los que se enfrentan ustedes los hombres, porque no son Hulk, no son el superhéroe fuerte que lo tiene todo asegurado, que tiene todo controlado y es el gran proveedor. Son más Pero que es que eso. yo recuerdo cuando en los temas aquellos de la Constitución, que era Constitución, de arriba abajo, la violencia hacia la mujer, la violencia de género. ¿Y el hombre? Los hombres no son violentados. ¿Cuánta violencia hay? ¿Por qué hay que determinar si es para la mujer o es para el hombre? Es la violencia en sentido general. Los hombres también son violentados, también son violados, también son sometidos. Es precisamente por eso. Pero ellos, porque es hombre, y no necesita que lo defienda. Exacto. Lo puede todo. Es, Puede como, hacer es solo. como un ser plenipotenciario. Y no es así. Es un ser con inseguridades, una persona con inseguridades, con miedo, con cuestionamientos. ¿Qué pasa? Que en la mujer se ven como, ay, es el sexo débil. Es como que lo que se espera de ella. Pero en el hombre Claro, no. Los Mujer niños no destinada a lloran. ser madre, mujer destinada a ser buena esposa. Hombre destinado a ser proveedor. Exacto. Y Ese es hay el rol- otra el rol cosa. desde lo primitivo que viene llegando. Hay otra cosa que yo hablaba con Lady Eddie antes de comenzar el espacio. Por ejemplo, vemos a la mujer como madre. La mujer que decide por su propia voluntad no ser madre es parte de su sexualidad, es parte de su derecho como ser humano. No es lo normal, es mal mirada, es cuestionada, pero es parte de su derecho. Entonces, yo creo que tenemos que ganar mucho y eso va, me parece a mí, ¿no?, en la manera en que vamos inculcándole a las nuevas generaciones o no inculcándole estos valores y estereotipos de lo que es un hombre realmente y lo que es una mujer y lo que necesita un hombre para ser feliz y lo que necesita una mujer. Al niño hay que enseñarle que es completamente normal y plausible tener sentimientos y expresarlos. Y a la mujer hay que enseñarle que tiene todo el derecho sobre sí misma, sus decisiones y perder ese miedo a decidir por sí misma el enfrentarse a enamorar a un hombre, a decir, hoy sí, yo quiero, tengo ganas, ¿por qué no? Yo me masturbo. Un ejemplo. Entonces, tenemos que ganar mucho y yo sé que nosotros, que ya hemos crecido con todos estos tabúes, podemos trabajarlos, podemos hacer muchos espacios, Y aún así es difícil. y aún así nos va a costar porque crecimos Es con difícil, ellos. Porque eso viene desde la familia, la escuela, la sociedad. Son muchos componentes que inciden La en música, lo que la nosotros cultura. somos hoy. Son muchos, y por mucho que uno, yo siempre, a ver, yo tengo aquí está Aida, que es un referente para nosotros en los estudios desde la perspectiva de género y con quien hemos aprendido muchísimo. Pero realmente nosotros es muy difícil asumir este cambio, porque es un cambio desde la mentalidad, no es sensibilizar nada más, que es una problemática que hay que trabajarla, y tienes que desde aquí hasta aquí. Y si eso no lo sientes, y realmente, porque eso significa que vas a cambiar comportamientos, vas a cambiar modos de actuar, vas a cambiar puntos de vista. Y vas a romper estereotipos que ya existen en la gente. Hace unos años, a la iglesia a la que yo pertenezco, nos plantean el reto de trabajar con los adolescentes el tema de la sexualidad, porque se estaba viendo la profesión de muchachas embarazadas en las escuelas, y teníamos un grupo de unos 30 adolescentes que nos piden, los líderes de la iglesia, que trabajáramos con ellos el tema de la sexualidad, todas estas cosas. Hubo un grupo de profesores
que nos sentamos, bueno, vamos a buscar materiales que tengan que ver con la parte cristiana, con la parte ética, con todo, y preparamos todo un sistema de enseñanza a través de audiovisuales, donde se hablara del tema abiertamente, pero sin que nada de esto fuera ofensivo a los estándares de la iglesia ni a los estándares de la sociedad. Cuidamos todas estas áreas. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Si Fue es un difícil. pecado, ahora mismo, muchos de los temas de los que estamos hablando. Lo curioso de esto es que empezamos a hablar del tema, pusimos un material audiovisual aprobado por muchos lugares, que no era ofensivo en ningún sentido, porque incluso era propio de una iglesia, y cuando terminamos toda aquella exposición, padres a un lado, adolescentes a otro, vamos a hablar abiertamente, esto se llama así, esto es así, pero vamos a hablar sobre todo la postura que debemos adoptar ante la sexualidad para preservar normas de fe que cada uno tiene. A partir de ahí, no habíamos terminado aquel debate y se paró una madre y dijo: a mi hijo ustedes no le van a enseñar nada de esto, porque le están abriendo los ojos a algo que yo no quiero. Comentarios de esa madre. Alguien le dijo: mamá, si no se lo abrimos nosotros, se lo va a abrir la gente en las escuelas, que va a ser peor. En fin, el resultado final de todo esto fue que se pausó ese proceso durante varios meses, casi un año y medio, sobre esto. Y el resultado fue que la mitad de estos adolescentes se fueron de ese lugar, muchas terminaron embarazadas, otros decidieron una vida homosexual. Una hecatombe total que tú me dices: pero ¿y por qué? Precisamente porque en el momento en que lo íbamos a hacer para educarnos, los tabúes afloraron y frenaron el proceso. O sea, a veces también llegamos a este punto del tabú en la infancia, en la adolescencia, porque los padres nos negamos a admitir que hay que hablar de eso y hay que decirlo por las claras. Pene es pene, vagina es vagina, sexo es sexo, sexualidad, que no es lo mismo, también es. Y para eso se necesita uno mismo despojarse de estos tabúes, abrir la mente y decir: no, espérate, sí, yo crecí con esto, pero esto no me conduce a ninguna parte. Y a mis hijos no les puede pasar lo que me está pasando a mí, que tengo pavor de sentarme con mi pareja y decirle: no me gusta así, me gusta así. Tenemos que desprendernos de estos miedos para poder enfrentarlo con nuestros hijos y crear entonces un pensamiento positivo hacia este tema en las nuevas generaciones. Porque la intencionalidad final es esta, o sea, nosotros cómo orientamos desde esa perspectiva, porque ¿cómo piensan hoy nuestros jóvenes de su sexualidad? ¿Cuáles son sus fuentes de información más inmediatas? ¿Cuáles son sus referentes? Porque un referente entonces para un joven es lo más interesante ahora es hacer un trío, por ejemplo. Por poner ese tema, y es lo que ellos ven bien. Y lo normalizan. Y entonces, ¿desde qué perspectiva nosotros podemos incidir o no en eso? Que eso para nosotros lo criticamos desde esa perspectiva, pero para ellos es normal, porque no hay una correcta orientación desde la familia y desde la escuela. Exacto. Pero como sociedad, ¿hasta qué punto, y vuelvo a lo que yo preguntaba, estamos reflejando estos temas y los estamos viendo como una problemática? Porque quizás nosotros que estamos aquí hoy, que obviamente si hemos venido es porque nos interesa y porque vemos que la problemática existe y está latente, podemos hacer algo en nuestros contextos. Pero, ¿y el resto? Los medios de comunicación, tan importantes, las redes sociales. Todos estamos en las redes, todo se pone en las redes. Hay gente que hasta, desayuna, almuerza y come y te entera por las redes. ¿Hasta qué punto las redes sociales están reflejando estas problemáticas? ¿O qué imagen de la sexualidad y el sexo nos están proponiendo? Desde los memes. Exacto. Desde la risa, desde el choteo. Desde la burla. Desde la burla. Y porque, es esa la que necesitamos. Por ejemplo, yo cuando ponía aquí la imagen refiriéndonos a los tabúes fundamentales. Hay algo que decía Iliana en torno a esto y es importante. La imagen, se habla de esto. La imagen, por ejemplo, del tamaño del pene, como es un tabú, y que nosotros estábamos hablando, que decía, bueno, ¿y qué foto le pongo? ¿Y qué foto pongo? Porque hay una representación cuando uno busca en la literatura de un plátano, por ejemplo, o realmente del falo del hombre, que puedo ponerle porque estamos dando el tema de la sexualidad. Pero yo digo, no puedo poner eso, pero tengo que poner una imagen que refleje al final ese tabú, y es precisamente
el hombre sujetando su portañuela. A partir de... es un referente. Es un referente, y entonces en nuestra cultura, que si es blanco, que si es negro, entonces desde esa perspectiva es en la formación, la sociedad en la que uno, por ponerles un ejemplo, ¿no? Hay otro, pero para que ustedes vean hasta dónde llega uno que se siente un poco limitado, está hablando de la temática, pero dice, bueno, lo entenderán, lo van a asimilar desde la perspectiva que uno quiere que le llegue el mensaje. Porque no estamos hablando aquí de sexo, y eso tenemos que tenerlo bien claro. Estamos hablando de la sexualidad. Y siempre lo vinculamos fundamentalmente al sexo. ¿Y cómo tú asumes eso? ¿Cómo tú asumes eso? Realmente es un reto. Michael quería hacer una intervención. Sí, muchas gracias. Yo me reía el otro día porque tenemos una conversación informal en un lugar y realmente es algo gracioso porque hablando, la propia ley hablaba del problema del falo, ¿no? Y es gracioso porque generalmente uno de los tabúes en la sexualidad femenina es precisamente el tamaño del falo del hombre. Y realmente es gracioso porque la mayoría de las mujeres se preocupan más por el tamaño del falo del hombre que el propio hombre. Realmente nosotros los hombres nunca nos preocupamos por eso. Sin embargo, las mujeres, que no son las dueñas del palo, sino nosotros los hombres, la mayoría de las mujeres tienden a preocuparse más por el tamaño del palo del hombre, que para supuestamente satisfacer una necesidad sexual, quizá también, esto también tiene que ver con, como digo yo, la preferencia, ¿no?, de cada cual. Yo le hacía el otro día aquí a la muchachita en el centro la historia de una amiga que yo tenía cuando estudiábamos en la universidad, que era, como decimos nosotros, muy movidita ella, y siempre estaba hablando de este problema del tamaño del falo del hombre. Decía, bueno, se hizo novia a un amigo de nosotros que era muy privilegiado en este sentido, y al poco tiempo ella entonces rompió la relación con él porque siempre tenía dolores en la espalda, inflamación pélvica, sangramiento, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros le decíamos, pero bueno, tú no querías un hombre así, bien dotado, que tuviera un super falo. Dice, no, bueno, pero no es que exagerar. Bueno, ya... Y entonces, bueno, al final terminaron, ¿no?, separándose. Pero es una muestra de ese tabú de que tiene la mujer, de que si el hombre no tiene un super falo, está bien dotado, no me puede satisfacer. O creo yo, como mujer, por ejemplo, creen ustedes como mujer, que no la puede satisfacer sexualmente, cuando clínicamente y científicamente está demostrado que no es así. Y es un tabú de la mujer porque generalmente la mujer piensa más en eso, como digo yo, que los propios hombres. Nosotros no estamos pensando en eso, nosotros tenemos lo que tenemos porque a cada cual le tocó lo que le tocó. Y sin embargo nosotros no andamos pensando en eso, sin embargo las mujeres siempre andan pensando en eso. Yo el otro día estaba en un lugar que fui a acompañar a una amiga a comprarse un teléfono y ella decía, no, yo quiero el teléfono más grande que hay aquí. Y después fue a comprarse una cartera y quería la cartera más grande. Y yo le dije, sí, todo lo tuyo es por tamaño, no, todo lo tuyo lo más grande. Y yo, o sea, supongo que si de aquí a mañana quieras una casa, quieres que sea más grande que la perica, porque todo era reflejado en el tamaño. Y realmente eso es un tabú en la sexualidad femenina. Que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con uno de los tabúes que hablábamos aquí, y es que el sexo netamente con penetración. Exacto, que es otro de los tabúes de la sexualidad, de manera general, no solo de la sexualidad femenina, sino la sexualidad de manera general, porque si no hay penetración, entonces no hay satisfacción. Y entonces, ¿dónde se deja el erotismo? ¿Dónde se dejan las otras características que tienen las relaciones sexuales? Y eso es fundamental porque, como lo decíamos, es el tipo de sociedad en el que estamos viviendo, y si no hay penetración, entonces no hay sexo. En este sentido, hay mucha tela por donde cortar, ¿no? Y en otra de las conversaciones que tuvimos para preparar este espacio, porque esto es una construcción y ya lo que vamos compartiendo aquí, que el público perfectamente puede intervenir cuando quiera compartir algo, una experiencia o conocimiento, etc. Ponerle un ejemplo. Si es difícil a veces para algunas mujeres que ni siquiera conocen lo que es un orgasmo, imagínense para aquellas que ni siquiera saben que una mujer puede tener en una relación sexual más de un orgasmo. Mira, yo busqué el teléfono para ver la autora de un libro que estoy leyendo hace un tiempo, Mujeres que follan. Si no se lo han leído, búsquenlo, aquí yo lo tengo. Tú andabas buscando. Yo lo tengo.
es un libro testimonio son más de 20 mujeres de más de 40 años, entre 40 y 50, cuarentonas, contando sus historias desde la sexualidad. ¿Ves cómo ha sido el sexo para ellas desde hasta pasando por momentos graciosos, por momentos sensibles? Y tú te das cuenta de que la sexualidad para cada persona es algo diferente. Tú ves las cosas desde tu perspectiva, desde tu vivencia, pero algo que se ve de una manera muy latente, que casi siempre comienzan diciendo: yo vengo de una familia, mi mamá, mi papá, mi hermana, yo vivía. Por ahí comienzan casi todas. Y es que ahí es donde se va formando tu personalidad, y tu personalidad lo incluye todo. Otro de los elementos que salen, porque bueno, al ser todas mujeres más o menos de la misma edad, más allá, es un libro de España hecho en Madrid. Son mujeres casi todas madrileñas, aunque me he encontrado hasta una frase cubana, que la encontré, que yo dije: concho, esta mujer es cubana, porque hay frases que son, y muchos puntos convergentes, a pesar de que todo parte de la experiencia personal de cada una, como lo prefiere cada una. Hay muchos puntos convergentes, y ese es uno. El que tiene el hombre como orgasmo y que tiene la mujer, porque usualmente el hombre tiene su orgasmo, la mujer tiene su orgasmo y ya todo está feliz. ¿Cuántos orgasmos puedo tener yo? ¿Por qué yo me tengo que conformar con uno, con dos, para poder llegar a los qué? ¿Qué paciencia tienes tú? ¿Qué sabes tú? Y ahí entra la comunicación, porque el hombre tampoco es adivino. Tampoco es adivino. Yo recuerdo ahora la canción de Jarabe de Palo, que dice: estoy esperando la frase que ya no me asusta, no te duermas, que no hemos terminado. Espera, que a mí me falta un rato. También hay que jugar con eso de la manera más bonita, desde el juego, desde la sensualidad, desde la manera en que te comunicas sin necesidad de que sea verbalmente. Pero está esa situación. Tú estás satisfecho yo está, como dice mi suegra, comió el mundo. Pero es la comunicación, y es algo real, pero que el hombre, y más si no es una relación larga, tiene que saber. ¿Cómo puede él saber si tú no lo ayudas? Porque además la relación es algo de dos, es un fenómeno, es una situación que parte de los dos. Y es algo digno de ser tomado en cuenta. ¿Cuántos orgasmos puede tener? Y es algo que hay que hablarlo. Y hay una cosa que a veces no tenemos en cuenta en el día a día, porque vivimos y a veces las mismas situaciones, las problemáticas, los conflictos a los que uno se enfrenta cada mañana, no te permiten darle la suficiente, importancia a otras cosas, y minimizamos la importancia, como decía Iliana, que pueden tener estos temas. Una persona insatisfecha, ya sea hombre o mujer, una persona que no se sienta libre, digna como ser humano de poder expresar su sexualidad, es una persona infeliz. Y a mí me gustaría que me hablaras tú, Iliana, un poco de esto. Una persona que tenga todo esto y no sepa expresarlo, no busque la ayuda profesional necesaria, ¿qué consecuencias puede tener a nivel social? Porque no le damos la suficiente importancia a estas temáticas, a veces la tiramos hasta broma. Sí, cómo no, sí. Regularmente, bueno, a veces es consecuencia y a veces se empieza por ahí, pero la mayoría de las personas, la sexualidad es una necesidad del ser humano, ¿verdad? Hay tres grandes necesidades: la alimentación, la sexualidad y reproducción, y la autoconservación. Bueno, es una necesidad biológica. Y cuando las personas no logran satisfacer todas sus necesidades, pues realmente se deprimen, se ponen ansiosos. Y entonces es un círculo vicioso, ¿eh? Síntomas,
preocupación síntoma, de ahí no sale, y realmente si no piden ayuda, a veces la gente dice, ay, pero esa persona se suicidó y ¿qué le pasó? Y no saben la intimidad de Estoy acordando de la histeria como enfermedad tratada, ¿no? Las mujeres histéricas, porque además los hombres nunca se vio un hombre histérico. Eran los hombres los que llevaban a su mujer con el médico a que le curaran la histeria. Y ahí cuando yo estaba buscando para en la temática de la sexualidad femenina, además, busqué muchísimo sobre la histeria, y yo decía, pero ubiquémonos, finales del 19, la histeria, ¿qué hacían los médicos? Los médicos le daban fricción al clítoris, masturbaban a las mujeres, hasta que tuvieron que inventar un aparato que ayudara en eso, porque terminaban las consultas acalambrados, y entonces ahí es donde surgen, que esa es otra temática. Tanto curar la histeria sin curarse la de uno. Los médicos terminaban aquellas consultas porque eran más y más mujeres que asistían a las consultas por histeria. Pues todo día volvía. No, fíjate que ahora usted me recordaba en el año 80, más o menos por ahí, nosotros recibimos un curso con Mónica Kraus, que es lo que tiene más tiempo, y bueno, y algunos habrán recibido una alemana que trabajó mucho con el tratamiento de la sexualidad, y entonces, bueno, ella llevó videos de que había que, inclusive en la intimidad, intervenir el terapeuta. Entonces digo, ay, no más. Hasta uno decía, no, eso no puede ser. Uno puede orientar, pero bueno, en muchos países desarrollados, el terapeuta, para poder enseñar bien la técnica, el apasionamiento, pues participa en eso. Y como decía ella, bueno, en los años de Freud, todas esas cosas, por eso salió que Freud decía que todos los trastornos mentales estaban centrados por la insatisfacción sexual, y de ahí la terapéutica que ella hablaba. Y realmente la gente se insulta cuando, bueno, realmente te puedes masturbar, se queda muerta loca, porque la masturbación existe, y no es solamente del sexo masculino, la mujer también tiene derecho a la masturbación. Igual que pedir, a veces yo le he dicho a las personas, pero bueno, hay periodos de que el hombre tiene eyaculación precoz, y entonces, bueno, uno lo orienta a la persona de cómo realmente no es solamente la penetración, que la satisfacción va más allá de la penetración. Y bueno, las personas a veces, inclusive algunos lo han practicado porque después dicen, no, ya estoy bien. Esto ha sido maravilloso, cumplimos, como dicen ellos, cumplimos la orientación y estamos bien. O sea que tenemos que trabajar. Yo no sé cómo se va a trabajar, porque la verdad que ya yo estoy terminando la vida laboral, pero realmente se necesita. Si se hacía falta en el año 80, cuando nosotros fuimos a pasar el curso, implementamos la terapéutica sexual en cada provincia, fuimos de todas las provincias. Yo creo que ahora hace falta, y yo no sé si están haciendo las consultas, no sé, están haciendo, no sé. Las consultas de sexualidad, porque siempre tiene que haber un psicólogo, un psiquiatra, un endocrino, no sé. No sé, yo estoy en la universidad, pero estaba Yamela, que ella trabajaba la sexualidad, y ahora lo que ella está trabajando es en infertilidad, ¿no? Sí, no, yo creo que eso se cayó. Sí, porque bueno, yo estoy para acá y no quiero meterme en otras cosas para no cargarme. Pero que realmente hace falta, porque en la sociedad hay una cantidad de personas con trastornos. Vamos a dar la palabra a la licenciada, mi colega. Sí, porque la compañera nos preguntaba que cómo llegan estos pacientes a consulta, y muchas veces los pacientes no llegan declarando propiamente una insatisfacción en la esfera sexual. Muchas veces los pacientes llegan presentando síntomas somáticos, es decir, están somatizando, es decir, expresando a nivel físico, biológico. Por eso hay que analizar la sexualidad desde la dimensión no solamente social, que hemos estado hablando, desde el punto de vista psicológico, como nos hablaba esta compañera que está acá en el auditorio sobre las cuestiones de personalidad, sino también desde el punto de vista biológico, porque muchas veces llegan los pacientes a consulta
que nos remite otras especialistas, nos vamos a decir los tipos de especialistas, pero que nos remiten porque ha tenido desmayos frecuentes, pérdidas de conocimiento, digamos han tenido calambres, cefaleas, y cuando uno empieza a explorar en esa historia de vida de ese paciente, muchas, si vamos a hablar de mujeres, muchas han tenido una historia de abuso, que ese es otro tema que también es importante sacar, ¿no?, a colación, que muchas lo silencian, y es precisamente por esto también, por estos estereotipos, por estas cuestiones de tabúes que existen, es decir, que muchas historias de vida reflejan en etapas tempranas, dígase en niñez, en la adolescencia, historias de abuso sexual, no muchos, a ver, en algunos casos no de penetración, pero sí a la propia intimidad del niño, del adolescente, y muchas veces eso se silencia. Y al silenciarse, comienza en etapas más avanzadas a somatizarse, es decir, a expresarse desde el punto de vista físico, a generar determinadas enfermedades, porque sabemos que cuando nos deprimimos somos más vulnerables a padecer determinadas enfermedades, y entonces así aparecen muchos casos en consulta. Pienso que en los medios, en la actualidad sí hay, a mi consideración, una visibilización, es decir, se está visibilizando más, hay una apertura a hablar sobre estos temas. De hecho, estamos en este espacio que antes eso no sucedía. Entonces, yo sí pienso que hay una apertura, lo que es insuficiente, porque la sexualidad hay que construirla desde la infancia. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de construirla desde la infancia, estamos hablando también de que la personalidad se construye, se va moldeando, se va configurando desde estas etapas. Hablamos también de la autonomía, ¿ya?, de esa libertad que decía. Esa libertad la logramos desde esas etapas tempranas, cuando somos qué cosas, cuando nos queremos a nosotros mismos con nuestros defectos, con nuestras virtudes, cuando somos capaces de que algo, es decir, están invadiendo mi intimidad, y eso hay que denunciarlo, porque como yo me sienta, lo que yo sienta es importante, y eso hay que hablarlo, es decir, hay que expresarlo, porque si no lo expresamos, lo reprimimos y va a salir por algún lugar. Y ya les decía, por los espacios televisivos, incluso radiales, yo sí he visto que se ha tratado estos temas, de alguna u otra manera, a veces no de la forma más adecuada, a veces en un horario que no todo el mundo puede verlo, es decir, que no llega a todo el mundo, pero sí se están hablando estos temas. Y, por supuesto, es importante seguir comunicándolo, incluso a las nuevas generaciones que hablan abiertamente sobre estos temas, pero muchos tienen desconocimiento, es decir, lo que hablan, en la base de esto no está el conocimiento científico, entonces estos estereotipos se siguen transmitiendo, siguen persistiendo. Yo quisiera, pensando en lo que ella hablaba, me hace pensar que es verdad que no le damos a los niños una educación en la autonomía, en la toma de decisiones, que después se vuelve un factor de riesgo para asumir posturas que no quieren. Y para mí el ejemplo más típico es aquella madre va con el niño, mira a la tía, dale un beso, pero dale un beso, y el niño no quiere y dale un beso. Y entonces es un entrenamiento en obligarte que tú hagas lo que no quieres y no en enseñarte a que tú puedes tomar tus decisiones. Tienes que decir, hola, buenos días, pero si no quiero que me bese o no quiero besar, ¿por qué tengo que obligar desde niño a hacerlo? Los límites, a poner límites, que eso lo abordábamos también. Límites físicos, límites de tiempo, de mi cuerpo. Exacto. El enseñar a decir no, y que está bien, que es parte de ese límite. Pero no te doy la oportunidad cuando te estoy forzando a que lo hagas. Exacto. Y lo otro tiene que ver con las estrategias tradicionales de educación sexual. Desgraciadamente educamos la sexualidad en el miedo y en lo terrible del embarazo y en aprender a poner un condón. Y yo una vez vi un documental de no sé qué país, Finlandia, un país de eso por allá, que ellos decían que en las escuelas se basaba la educación sexual en enseñar a disfrutar la sexualidad, que es lo que era una sexualidad responsable pero además placentera. Entonces ese enfoque me parece más lógico
de los que uno puede tener a la hora de educar la sexualidad, porque te están diciendo que es terrible, que es malo, entonces cuando tú lo vives, tú ves que no es tan terrible, entonces te quedas indiferente. Y entonces, realmente a la larga, la imagen que se transmite de la sexualidad es distorsionada, pues no es completa, o es nada más lo malo y del miedo, o nada más lo bueno. Y creo que eso tendría que empezar desde edades tempranas. Que uno de los grandes problemas que tenemos es que todavía tenemos mucho atraso mental sobre eso. Por ejemplo, el plan de inculcar la educación sexual desde la infancia, la educación de género en las escuelas, estaba llegando. Hubo una reacción tan grande de la sociedad civil introduciendo la mal llamada ideología de género, que la mayoría de las personas que hablan de la ideología de género no saben de qué están hablando, porque eso se paralizó. Y eso yo estuve en Brasil y yo veía las reacciones a ideas progresistas desde la ideología de género, y yo decía, ay Dios mío, no es mal que en Cuba no hemos llegado a tal ignorancia, y cuando la vi en Cuba se me partió el corazón, porque ¿cómo es posible si lo que queremos es educar a las personas en el respeto a los demás, en la autonomía, en la autenticidad, y entonces distorsionan los intereses reales, y tiene que ver con todo esto, con aprender a decir que no, con aprender a descubrir lo que quiero, a que sean hombres y mujeres más auténticos, y eso nos está faltando bastante. Por acá atrás querían aportar algo. Yo lo que, o sea, con todo lo que estoy escuchando aquí y viéndolo, vinculándolo a lo que hacemos diariamente, yo por ejemplo atiendo personas, yo soy abogada, pero cuando nosotros vamos a analizar un problema, digamos algo muy sencillo como el divorcio, antes nosotros teníamos un mecanismo para entrar a analizar el tema del divorcio que únicamente nos llegaba a indagar qué tiempo llevan separados, no van a volver más, vienen bienes, no vienen, todo ahí era perfecto. Se llevaba el proceso al tribunal y se terminaba. Hoy día, por ejemplo, nosotros podemos indagar más. Y a veces cuando usted indaga en las causas del divorcio, precisamente una de ellas, sencillamente te lo ponen en la mano la pareja, cualquiera de los miembros, podemos decirlo así, dígase hombre o mujer, insatisfacción desde el punto de vista de su derecho sexual, su derecho reproductivo. Eso usted lo ve en un proceso así de manera sencilla, y no tenemos la conexión, es lo que quería hablar, ¿no? De llevar quizás a esa pareja que tiene una insatisfacción que puede estar asociada a cuestiones hasta clínicas o a cuestiones que pudieran tener un tipo de tratamiento que no necesariamente termina con la disolución del vínculo matrimonial. Tuviéramos menos divorcios si, por ejemplo, pudiéramos darle un tratamiento a esta causal. Pero otra cosa que vemos además en nuestra propia sociedad, nosotros los que estamos aquí quizás tenemos más de 40 años, 30 y tantos, para no sentirnos tan mayores, ¿no? Tan en ese rango de edades. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos la convicción, la idea, la conciencia de que somos nosotros los que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar, y lo hemos escuchado aquí, tenemos que enseñar a nuestros hijos tenemos que enseñar a la futura pareja a convivir en pareja, y no estamos abiertos a escuchar que esa pareja nos puede aportar desde una visión más cercana, porque la mayoría de nosotros somos los que atesoramos el tabú, porque hemos vivido en una o dos etapas anteriores donde, como viendo la evolución del problema. Y yo pienso que si hiciéramos un taller interactivo, si hiciéramos o fuéramos a algún lugar donde pudiéramos aprender, también tendríamos que ver qué tiene que decir esa juventud para la cual un trío es algo normal, para la cual una relación sexual de la manera que a lo mejor yo lo veo mal, para ellos es a lo mejor mal vista igualmente, pero la conocen, lo dominan, lo hablan de una manera diferente. Y pienso que esas cosas nos están faltando a nosotros también para poder abordar correctamente los problemas, las situaciones que tenemos en el ámbito sexual y en cualquier otro. Porque ahora mismo usted plantea, yo tengo un código de las familias que sirve para todo,
El desarrollo de la personalidad, ¿con qué tiene que ver también? Con esa parte, es parte de tu personalidad. Los afectos, el amor, todo eso tiene que ver, y entonces si nosotros no podemos buscar un mecanismo que lo encauce hacia él, nunca vamos a verlo ni legalmente ni socialmente como algo concreto, como algo que efectivamente se manifieste y pudiéramos ser una sociedad medianamente equilibrada. Ese es mi criterio. Usted puede estar hablando 4 y 5 veces en un escenario, usted puede dirigirse a un grupo de niños pequeños en el lenguaje de los niños, pero yo le propongo escuchar lo que los niños tendrían que decir también para retroalimentarse, porque esa idea que usted tiene y que le quiere imponer diciéndole no, a lo mejor no es siempre la más. Porque son diferentes los contextos. Eso habría que verlo también, y como digo yo, si hacemos tantas estrategias, yo siempre he criticado mucho las estrategias porque nos quedamos en el grupito de los que dirigen la estrategia. Si usted quiere hacer una estrategia, usted tiene que llevarlo en todas las aristas que lleva, porque todo el mundo quiere hablar y todo el mundo quiere ser escuchado. Pienso yo que va por ahí también. Un problema de contexto, un problema de generación también. Sí, hubo inclusive, diciendo ella eso, inclusive al final de la década del 70, del 80, que se instauró en el Palacio de los Matrimonios, que psicólogos y a veces psiquiatras, pues había una consulta para orientación, que se le hablaba a la familia en cuanto a todo lo que ustedes, que nadie oye, de los deberes de la familia. Todas esas cosas. Sí. Cuando se le lleva a efecto el acto, y lo primero que le dicen es todos esos derechos que tiene. Pero que existía, cuando se inició el Palacio de los Matrimonios, existía, yo nunca fui, pero sé que Enrique, un psicólogo que había, una consulta iba a consultas de orientación, allí se iba a casar 10 parejas. Casado y consultado. Ahí se hacía una orientación, ¿verdad? Eso se perdió hace muchos años. Tú conociste a Enrique, porque tú Enrique, ¿no? A ver. Sí, Enrique Vélez. Enrique Vélez fue el iniciador de dar esa consulta. Y nada, se perdió. Se perdió con muchas cosas, se inicia y hacía estrategias que después se dejan o se quedan en papeles. Pero sí tenemos que concientizar todos, desde el punto de vista, ya sea la profesión que sea, la necesidad, porque yo digo que la sociedad está sintiendo todos estos mitos y tabúes que se tienen sobre la relación de la pareja, pero en este caso los mitos que hay con relación a la sexualidad femenina, ¿verdad? Yo copié por ahí un escrito, dice, el placer femenino ha sido y es el castigado de la sociedad, siendo valorado como comportarse sexualmente. O sea, a la mujer tiene que decir, no puedes iniciar, tienes que comportarte así, haz esto, haz lo otro. Y después la mujer tiene sentimiento de culpa porque la que rompe con eso, entonces se siente culpable. Así es. Precisamente, ni hablar de la temática de violencia que aquí está ahí, porque caen en situaciones de violencia también muchas de estas mujeres. Es que todo se entrelaza. Nos inculcan en muchos casos, la mayoría, porque también hay que ver esto, ¿quiénes educan en temas de sexualidad? Sí educan, ese es otro tema, en la familia a las niñas. ¿Quiénes le hablan de sexualidad a la niña? ¿El padre? ¿El abuelo? ¿El tío? Nadie. Si acaso le hablan en alguna familia, es la madre. Si acaso, o alguna figura femenina. Qué interesante. Entonces, y habría que preguntarse también cuál sería el momento ideal para hablarle de sexualidad a una niña, porque normalmente, y es lo acostumbrado, es que a la niña se le habla de sexualidad cuando comienza a tener la menstruación. Porque ya es mujer. Exacto. Incluso, a ver, en mi experiencia personal, haciendo ceremonia de boda, 15 y cumpleaños, hay algo que me llama mucho la atención. En la ceremonia de 15, cuando se habla de la importancia de cumplir 15 años, muchos maestros de ceremonia dicen, porque ya pasaste de niña a mujer, y obvian el paso de la adolescencia. Rito de iniciación. Exactamente. Es una de las cosas que para mí me parece súper peligroso, porque está sembrando la idea en la cabeza, ya eres una mujer
libre para hacer o quieras hacer lo que tú quieras hacer, y ahí empezamos a embarcarle la vida a la muchachita también. Eso es de las cosas que pasan hoy en día. Realmente son temas muy interesantes. Y hay una cosa en esto. En las primeras generaciones, cuando los niños comienzan así, estos primeros años de vida, no primeras generaciones, disculpen, primeros años de vida, realmente los padres, la familia, la escuela, el círculo infantil, no sé, los que más cerca estén del infante en ese momento, trabajan de cualquier manera enseñándole que son individuos sexuales. Sino en el círculo desde la perspectiva del niño, o sea, bien, una cosa... Se le enseña, tú eres varón, tú eres... Sí, no, podríamos hablar de ese tema... No, son varios temas. Desde ese tema de los rosados y los azules, no hay horas aquí, pero si estamos específicamente... Ahora yo pienso, al niño normalmente, cuando es pequeño, se le dice, ay, pero qué cosita más bonita, y se le tocan los genitales, y es de lo más normal. Pero y a la niña, no. Cierra la pierna. Cierra la pierna, siéntate bien, eso no te toca. No, fíjense, ya desde esa perspectiva es que estamos construyendo lo que estamos debatiendo aquí desde el inicio de la tarde. Es sumamente preocupante porque se sigue generación tras generación, repitiendo esquemas con los que van creciendo, y a veces lo peor es el silencio. Lo peor es el silencio, y vuelvo al comienzo de nuestra conversación. Cuando yo lanzaba la pregunta de cuántas mujeres ustedes conocen que se masturben y que abiertamente digan, yo me masturbo, nadie respondió. Es que mire, es una respuesta difícil. Sin embargo, usted le pregunta eso a un hombre con total normalidad y es mucho más probable que no se lo preguntas porque lo das por hecho. Oh, sí, pero si se lo pregunta con mayor normalidad, el hombre es capaz de expresarlo de lo que la mujer es capaz de expresar. Porque no es socialmente aceptado que la mujer diga abiertamente, yo me masturbo. Pero yo creo que va por lo que dice Patricia también. Exacto. Ustedes no se atreven a preguntarlo porque ya ustedes lo dan por hecho. Yo hace poco veía un meme que subieron que decía, la mujer se masturba porque lo necesita, porque no tiene sexo, por dos o tres cosas más. Y entonces si ahí el hombre dice, el hombre porque se pasa la mano por ahí y ya está. Cada cosa llega, todo el mundo da por hecho que el hombre se masturba, entonces la mujer no. Entonces la misma mujer no le pregunta ni le dicen al hombre porque da por hecho que todos los hombres se masturban. Pero sin embargo tú no puedes decir que lo hace porque la sociedad te cuestiona, porque coño, qué pena, que piensa, que va a pensar de que yo soy mujer y me masturbo. Porque entonces puedes caer en el voyeurismo. Porque además la expresión de una mujer masturbándose es más asociada a lo pornográfico. Exacto. que a lo social, que a lo natural de la mujer. Sí, bueno, hay un mito. Exacto. Describen un mito de que, por ejemplo, la mujer no puede ver pornografía, no puede disfrutar con la pornografía, que el hombre sí. Y bueno, en un ambiente normal, ¿por qué no puede ver la mujer pornografía? Si el hombre la ve, ¿verdad? Ese es otro tema a debatir, igual que el tema, a ver, que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Igual que el mismo tema que nosotros hablamos el otro día en el debate con respecto a esto de los objetos sexuales. Eso da para otra conferencia. Los objetos sexuales. En la intimidad, el uso de estos objetos en la intimidad. ¿Quién se atreve a decir? Es interesante. El otro día yo tuve una experiencia con respecto a esto que dice Lady Eddy, y es que tengo una amiga joven, relativamente joven. Digo yo joven porque es más joven que yo, ya casi rozo los 40 ya. Y viene con mucho misterio a enseñarme algo. Era un grupo de WhatsApp de venta de objetos sexuales. Yo digo, esto es lo más normal del mundo. Ese es el chiste. Entonces ella con mucho misterio, mira, no, que no esté tu esposo, que te voy a enseñar. Enseguida lo calculo. Mira, todo el que navega en las redes sociales y que conoce la existencia de estos grupos de WhatsApp de venta, sabe que existen desde grupos de venta de objetos sexuales hasta grupos de intercambios de pareja. Si eso se llama los matrimonios, yo desde la formación que tengo me horroricé cuando un día vi en Pasaje a lo Desconocido
hace unos años el matrimonio, los swinger, ¿no? Swinger, que es como se llaman, y existen dijeron cantidad específica de matrimonios, cómo lo integran, qué cantidad hay por provincia, qué características tienen, y uno en su formación uno dice, bueno, yo no participo, pero hay que respetar la sexualidad de esas personas. Porque también hay una cosa que tenemos que entender, y sobre todo en las nuevas generaciones que estábamos hablando ahorita, de los niños, los infantes, los jóvenes, los adolescentes. Los hijos se parecen a los tiempos. No se parecen solamente a uno porque no tienen sus vivencias, no tienen el contexto socioeconómico con el que tú creciste. O sea, ellos nacen con una oportunidad que ya nosotros no tenemos, y es de empezar de cero y de no repetir estos tabúes si nosotros los ayudamos. O sea, mayormente este problema está en nuestras manos como sociedad, como familias, en nuestro papel desde el ámbito que nos desarrollemos, ya sea Nela, ya sean los psicólogos, los músicos, porque es un todo. No podemos ver esta problemática desde una sola área, que sea la psicología, que sea la sociología, que sea quizás la academia. No, porque hasta la música que escuchamos, que pasa todos los días por mi casa una motorina diferente, está reproduciendo estos patrones. Entonces, ¿quiénes tienen en las manos cambiar esto? ¿Quiénes pueden hacer algo para no reproducir esto? ¿Quién quería? Mira, en mi caso, cuando yo era una adolescente, mi mamá nunca me habló de ningún tema de sexualidad, nunca. Incluso yo me casé con el padre de mi hija mayor, y el hecho ese de irme a la luna de miel para mí fue vergonzoso. Porque ya yo dije, y ahora cuando yo regrese, mi mamá sabe que ya yo tengo relaciones sexuales, porque era mi mamá. Entonces yo dije, a mi hija yo no le voy a enseñar así, yo les voy a hablar, no sé qué. Y ahora me ha tocado más porque estoy sola, con dos adolescentes, bueno, ya una más joven. Y mi hija mayor tiene ya sus relaciones, yo le he permitido y le he dado la libertad de que si ella tiene su cuarto, ese es su cuarto para que no ande por ahí, no sé qué. Y yo siempre le he hablado y he sido abierta. Ella lo sabe, yo le hablo claro, no sé qué, ¿no? Y ajá, a veces en un tono de jarana le digo, usa el internet chivando, ¿ves? No solo para ver cosas en Facebook, y de eso de sexualidad, aprende eso, veo que sea pornografía, yo le digo chivando, y me dice, mamá, tú me das vergüenza porque en mi aula, yo converso con mis amigas que están en primer año de enfermería y me dicen que una madre no le habla de esos temas. Y entonces yo creo que tú tienes algún problema psicológico. Entonces yo soy la loca, para ella yo soy la loca que trato de darle libertad, de enseñar. Estás transgrediendo. Me dice, tú eres la loca, y yo se lo digo a mis amigas y dicen que tú no puedes ser normal. Y yo creo que tú no puedes ser ni máster, ni profesor de universidad, y con los que te relacionas menos porque ustedes están locos, que no sé qué. Y entonces yo le digo, no es que yo esté loca, es que quiero que tengas lo que yo no tuve, que tú al menos. Que si un día te embarazas, no digas que es que a mí no me hablaron, ni porque no me cuidé, porque no. Tú vas a tener relaciones, mira, tu preservativo, tú lo vas a hacer cuando tú entiendas, pero tú tienes que estar segura de lo que va a traer en tu vida, de esto. Pero entonces yo soy la loca. Ahora que le quiero enseñar a la de que tiene 13 años, me dice, esa es mi hermana, es una niña, ¿cómo tú le vas a hablar de esos temas? Alejandra, vete de aquí. Y entonces coge y la saca. Ya vas a volver loca a la chiquita, ya la estás traumando, ya. Es la sociedad. Entonces yo soy lo peor. Mira porque ella me compara con otras madres y dice que yo soy la que no estoy. Pero mira qué curioso. Eres una madre progresista, abierta al diálogo, abierta al tema, y sin embargo la misma sociedad ha influido lo suficientemente en tu hija mayor como para que ahora lo que quieras hacer con tu hija más pequeña se convierta en un problema. Porque ella reproduce inconscientemente el tabú social. Lo que yo he tratado de evitar, ella lo reproduce en su ambiente, con lo que ella se relaciona, entonces yo soy la que estoy en contra. Dile a tu hija que le pregunte a sus amigas cómo prefieren que sea su madre, cómo es o cómo es. Que la mayoría de ellas va a decir, no, yo voy a preferir una mamá y no la otra. No sé, yo le digo, ¿y qué tú quieres? Que yo no te hable, que no te enseñe. Sí, mamá, pero no así, porque yo a veces creo que tú no eres fuerte. Porque hasta cierto punto ha influido tanto la presión social que se avergüenza de poder hablar abiertamente estos temas. Fíjate qué fuerte, se avergüenza.
cuando no debería existir esa vergüenza, porque ya hemos llegado a niveles donde la literatura, no vamos a hablar del fenómeno musical, que eso es otra cosa, pero la literatura en sus géneros los trata abiertamente. El cine lo trata abiertamente, la televisión los trata abiertamente, explícitamente, gráficamente. Y aún así, entonces, cuando vamos a lo personal en la casa, es un problema de dialogar. Pero sin embargo nos sentamos a ver la telenovela y vemos a dos hombres besándose, dos mujeres besándose, o vemos el principio de una escena erótica que conduce a una escena sexual mucho más trepidante todavía, y lo aceptamos. Pero a la hora de hablar de nosotros se nos convierte en un problema, porque tenemos el condicionamiento social de que eso no se habla. Ese es un tema para callarse. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Cómo todavía podemos seguir después de lo que hemos avanzado como sociedad en otros aspectos. Y Liliana fue la primera que tocó esto al principio del diálogo. ¿Cómo podemos seguir reproduciendo estos mismos patrones con tanta información que tenemos? Porque todavía, no sé, mi madre o mi abuela, que no poseían los medios tecnológicos, quizás que no fueron a la universidad, se podría entender, pero ¿cómo en una sociedad tan comunicada, donde tenemos acceso a cualquier tipo de información, a un clic de distancia quizás, cómo es posible que esto se siga reproduciendo, amén de que la familia lo siga reproduciendo, amén de que no se hable? O sea, es muy interesante el por qué como sociedad lo seguimos manteniendo, a pesar de todo. Miles y miles de años. Voy a recordar que, bueno, todo es parte del estilo de vida, ¿no? Y la sexualidad es parte del estilo de vida. Y el estilo de vida, los 5 primeros años de la criatura, de los primeros 5 años de vida, es decisivo prácticamente en la formación del estilo de vida y su personalidad. Y te dice, pero ¿cómo? Porque bueno, ella ha trabajado con sus hijas, pero sin embargo no lo ha logrado. Pero en los primeros 5 años, ¿cómo fue? ¿Me entiendes? La comunicación, disculpa que te cogí, ¿no? La comunicación, ¿cómo fue la comunicación? No solamente el sexo, de todo, con la mamá. Y entonces esos primeros 5 años de vida en el niño es fundamental para todo. Es para todo y se queda impregnado en la psique del individuo. Y por eso nos cuesta tanto modificar el pensamiento. Y más cuando ya se hace colectivo. Se dice que para cambiar una sociedad, los estilos de vida de una sociedad, hay que trabajar 5 años fuertemente para empezar a ver los cambios. Y a pesar que hemos hecho, como decía la abogada, estrategias, pero bueno, no, todavía no. Hemos avanzado, porque bueno, yo tengo más años y hemos avanzado muchísimo. Lo que realmente necesitamos seguir mejorando, ¿no? Pero ya le digo, la situación en los primeros 5 años de vida del niño. Y tú decías del círculo, en el círculo no le hablan de eso, no le hablan. Al contrario, refuerzan Ahí está la formación de la personalidad del niño. Sí, y entonces los niños van muy temprano, después del año van al círculo infantil, o sea que los primeros 4 años, 5 años de vida no están bajo la familia, porque están más tiempo en el círculo que la familia. Y entonces, bueno, esta parte de que los estudiosos lo describen como fundamental, los primeros años 5 de vida y primeros 5 años de vida, es fundamental, que a veces nos falla, porque aunque uno no quiere, uno tuvo una crianza. Y entonces, bueno, yo no voy a criar igual que me criaron a mí, ni mis hijos alrededor, pero bueno, está ahí la marca. Cuando uno analiza, bueno, se parece en esto, a lo que aprendió. Bueno, gracias Liliana. Realmente es un tema que podríamos estar debatiendo muchísimo tiempo. Yo quisiera agradecerle a nuestros invitados en primer lugar por aceptar el estar con nosotros en esta tarde. Agradecer también pues a nuestro querido público que ha construido el diálogo junto a nosotros, han hecho aportes valiosísimos para construir la reflexión, valga la redundancia. Quisiera agradecer a nuestra modelo Patricia, por favor Patricia, párate. Patricia nos cedió amablemente su imagen
Yo les voy a contar mi historia. Ahora, en un momentico, para el póster de promoción del 1 versus 1, al igual que la artista Rosa Leticia Leiva hace, que también salió una promoción con una de sus piezas. Entonces yo no podía dejar de mencionar esto. Ojalá otros creadores y artistas y personalidades se motivaran a compartir con este pues, proyecto que ya va surgiendo del 1 versus 1 y puedan ayudarnos a construir el diálogo sobre otras temáticas de actualidad, polémicas y demás. Para nosotros un placer. Ahora Patricia va a contarnos cómo fue su experiencia de llegar al 1 versus 1 y ser la imagen oficial de los tabúes en la sexualidad femenina. A ver, yo fui una niña muy callada, muy temerosa del que dirán, porque la familia, no es de dónde viene uno, es la enseñanza. Pero yo tengo una personalidad que me ha permitido crecer por mí misma, descubrirme por mí misma. Y al pasar del tiempo, yo dije, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que quiero. Y cuando llegué a los 40 años, yo dije, yo he cambiado totalmente. Yo era una y ahora soy otra, como lo sentí. Y quiero reflejarlo de alguna manera, darlo a conocer. Además, porque siento que estoy en mi mejor momento físico, psicológicamente, que ahora es que yo soy la mujer. Antes estaba como preparándome para este momento, fue mi pensamiento. Y la mejor manera que encontré fue hacerme una sección de fotos, porque además para quitarme la mala espina de la foto de los 15, que la hice por darle el gusto a mi familia, porque a los 15 años no, ni es niña, ni es mujer, ni es nada, flaquitas, apenas desarrollando, y mi foto de los 15, la foto no es a los 15, es a los 40. Yo lo descubrí, pues yo me voy a dar mi gusto de hacerme mis fotos de los 40. Entonces, por suerte tengo un amigo fotógrafo que me ayudó en esto, y ahí está una de mis fotos. Bueno, pues yo ahora les cuento la otra parte. Alexander, Luis, y bueno, pues esta servidora Glenda, que ha compartido con ustedes un poco en esta tarde el encuentro, porque nuestra conductora habitual está enferma y no pudo llegarse. Soy profesora del centro y bueno, me ha tocado la responsabilidad de conducir el espacio en esta tarde, pero soy la coordinadora. O sea, lo organizo, pero normalmente no soy yo la que lo conduzco. Creadora y gestora. Bueno, también. Nada, que cuando estábamos hablando de qué imagen, disculpen, estoy un poquito ronca, el cambio de clima no me ayuda mucho. ¿Qué imagen podíamos utilizar para ilustrar los tabúes en la sexualidad femenina? Resulta que estábamos conversando los tres y de momento, no sé si fue Luis el que dijo, ay, porque Patricia tiene una foto, y ya yo había visto la foto en Facebook, y yo le dije, precisamente esa foto es ideal para ilustrar lo que queremos proyectar con respecto a lo que vamos a hacer en el espacio. Entonces nada, agradecidísimos con Patricia y conociendo además ahora toda la historia que hay detrás de la foto, pues muchísimo más, porque realmente refleja lo que hemos querido sostener aquí. Nada, una promoción rapidito, porque yo sé que ya el tiempo va corriendo y algunos tienen que llegarse a sus casas, el tema de la corriente, el transporte y demás. En el mes de julio, que es nuestro próximo 1 versus 1, porque es un espacio que se hace trimestral, pues lleva toda una preparación, los invitados, la investigación que se hace con respecto a la temática. Nosotros hay un equipo que es el equipo que se encarga de preparar el 1 versus 1, se reúne para un poco ver por dónde va a ir la conversación. Pues nada, en julio tenemos la temática de vivir del arte en el mundo de hoy. Vamos a estar hablando un poco los retos, desafíos, perspectivas que tenemos los profesionales, los intelectuales, los artistas holguineros y cubanos para lograr vivir de lo que hacemos. Entonces están todos invitados. Va a ser durante nuestro simposio de Ciencias Sociales y de las Artes, Concienciarte, los días que siempre se me olvidan, Kailen, por favor, 18 y 19 de julio. Y nada, un placer para nosotros haber estado con ustedes en esta tarde.
las puertas del Centro de Superación siempre abiertas para todos ustedes. Gracias a nuestros invitados, Indiana, Lee, Luis. Y bueno, llegó Gima. Recordarles a todos también que van a poder disfrutar del material ya luego en nuestro canal de YouTube. Van a YouTube, buscan Centro Provincial de Educación para la Cultura y ahí van a ver el material nuevo que Alexandre le dice eso. Así que profe Leyeli, profe Diana, profe Gabriel y Glenda, bueno y todos vamos a estar en YouTube pronto. Y acaba de llegar la conductora del espacio que estaba en el hospital, Gima, estudiante de periodismo. Y bueno, un aplauso que llegó. Oye, ve.